Dolia Esteves, una de las periodistas que mejor ha hecho cobertura a todo el juicio del Chapo, reveló sus 3 razones por qué cree que el Chapo va a ser declarado culpable en el juicio. ¿Cuáles son? Aquí te las diremos. Por ejemplo, la primera es porque el gobierno estadounidense y la DEA quieren colgarse la medallita de decir: oh, nosotros logramos sentenciar y condenar a uno de los peores capos del mundo. Las otras dos también están muy interesantes. También revela cuál ha sido el rol de complicidad que han tenido los bancos, entre otras importantes espinosas cosas que aquí te decimos. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presento las 3 razones de Dolia Esteves por qué van a condenar al Chapo. ¿Listos? ¡Comenzamos! Mis queridos nopaleros y nopalsisters, es curioso e irónico cómo algunas personas están come y come palomitas viendo todo el caso del juicio del Chapo por el puro entretenimiento. Incluso dicen que está mejor que la serie del Netflix o que cualquier otra que se hubiera hecho jamás en la historia. Pero fuera de la parte de entretenimiento o el círculo o el circo que se pueda armar en este caso, creo que lo verdaderamente importante es ver todos los detalles en relación al gobierno, a la corrupción, con el fin, una, de exigir castigo y otra, de solicitar y pedir y generar una nueva forma de gobierno para que este tipo de cosas se reduzcan y se acaben, que podamos tener mejores formas de gobernar con más honestidad. Pero bueno, independientemente de la razón por la que te guste todo este caso del Chapo, vale la pena el día de hoy ver una de las columnas que fue publicada o relatada por Dolia Esteves en el sitio de Sin Embargo. Recordemos que Dolia Esteves ha sido una de las periodistas que más ha hecho un trabajo de periodismo en la agenda México-Estados Unidos. Ha hecho un muy buen seguimiento en el caso del juicio del Chapo Guzmán que se está llevando en el estado de Nueva York. Y pues bueno, el día de hoy publicó una columna, está titulada Doble Moral. Me gustaría leerles algunos de los párrafos más importantes o interesantes. El primero dice lo siguiente: los sorpresivos alegatos del abogado de Joaquín El Chapo Guzmán de que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón recibieron millonarios sobornos de una facción del cártel de Sinaloa avivaron la sed de justicia contra los autores de la estrategia fallida que sigue acumulando víctimas y más víctimas. Nunca antes se le había señalado ante una corte de Estados Unidos. Con todo, es poco probable que Peña Nieto y Calderón, quienes niegan las imputaciones, sean citados a testificar en el juicio contra el Chapo que abrió esta semana, y aún menos probable que el litigio resulte en acusaciones penales en su contra. No obstante, sus presuntos vínculos con la mafia han quedado registrados en los anales del juicio y los motores de búsquedas del mundo entero. ¡Uf! Eso sí que duele. No, en realidad sí me parece grave o preocupante que una de las periodistas que más ha hecho un seguimiento, una cobertura, pueda señalar que no van a ser llamados a declarar ni Peña Nieto ni Calderón y que lo vea aún más probable que puedan ser enjuiciados o que puedan ser sancionados. Sobre este punto yo espero sinceramente que se equivoque, pero ya el propio juicio también se estará revelando muchos otros detalles que ojalá generen una sorpresa, un cambio de timón, que en una de esas sí le estén negando la visa a Felipitrín Calderón o a su bajeza rebuznísima Enrique Peña Nieto. Por otra parte, también es interesante el siguiente párrafo en donde platicó y confirmó cuál fue la estrategia del Chapo Joaquín Guzmán Loera para efecto de contratar a su abogado. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cuáles fueron los casos de éxito? Veámosla brevemente, familia y amigos. No es la primera vez que Jeff Leachman, el astuto defensor de Guzmán, usa como estrategia cuestionar la premisa de la parte acusadora. En 2005 logró la absolución de John Gotti Jr., argumentando que el hijo de un conocido gángster neoyorquino había pertenecido a la mafia, pero ya no. Hoy alega que Guzmán es un chivo expiatorio, víctima de una mega conspiración transfronteriza que, según dice, le atribuye poderes criminales que nunca tuvo. Como vemos, esa ha sido la estrategia que se ha estado comentando. Sin embargo, también es muy interesante cómo Dolia Esteves señala que esto se ha convertido en un circo mediático que incluso el propio gobierno de Estados Unidos ha estado propiciando con esa sed de justicia, porque recordemos que la Fiscalía estadounidense es un cargo de elección popular y que de pronto en esta conexión de decir, mira, la Fiscalía junto con la DEA están teniendo estas grandes victorias, por esto se convierte así en un circo mediático. Así lo relata nuestra querida Dolia Esteves.
El espectáculo mediático que toma lugar en un tribunal de Brooklyn y que puede durar meses es una hipocresía, un reflejo de la clásica visión maniquea de buenos contra malos, la aseada justicia estadounidense contra los bad hombres de México. El show tiene poco que ver con el mundo real, donde la delincuencia que convirtió a México en el país de las 2000 fosas sigue un escándalo sin prospecto de bajar, y también tiene poco que ver con la compulsiva adicción y la complicidad de los poderosos bancos, sin los cuales los cárteles dejarían de existir. ¡Wow! Súper fuerte ese punto. Cómo los bancos sí definitivamente han tenido una enorme complicidad en ese lavado de dinero, en estar llevándolos de un lugar a otro, de un país a una cuenta de un paraíso fiscal. Todo esto, sí, mediante la complicidad obviamente de los políticos, de la inteligencia financiera de los diferentes gobiernos, pero también de esto, cómo existe una fuerte hipocresía que no lo platica Dolia Esteves, pero sí nosotros lo deducimos, porque sí, toda la vida se ha sabido que gracias a los bancos pues existe esta triangulación de dinero, este lavado de dinero de parte pues de los capos, pero como el discurso del gobierno es, vamos únicamente contra los capos, pero no contra los bancos, porque ellos sí los necesito, porque ellos me pueden influir en bajarme la calificación crediticia por el dinero que le dan a las calificadoras, y pues bueno, como de pronto los bancos sí tienen más poder que muchos politiquillos, y bueno, ahí sí con Sansón no me pongo a la patacera, sino ahí sí me dan unos tremendas zarandeadas. Termina siendo muy ridículo todo esto, pero miren, para no hacerle tanto al cuento y para, como dijo el dermatólogo, vamos directamente al grano. Vamos con la primera razón que dijo Dolia Esteves sobre ella por qué cree que el Chapo va a ser sentenciado o declarado culpable. Número 1, por el éxito mediático, al decir la DEA y el gobierno estadounidense que tuvieron éxito contra el capo más importante del mundo o de la historia. En este punto, Esteves señala, para Estados Unidos, el juicio del capo que la DEA catalogó como el más peligroso del mundo representa el éxito de la estrategia de acabar con los cárteles, inspirada en el Plan Colombia. Es el juicio más importante de un capo en Estados Unidos. Eso me dijo David Gadis. Es exdirector de operaciones internacionales de la DEA. Desafortunadamente, condenarlo no va a frenar el consumo ni tampoco fortalecerá acabar con los cárteles, lamentó Gadis, quien también fue director en la DEA de México. Wow, sí está gacho, cómo de pronto por esa sed de protagonismo de nuestros políticos, de las instituciones, se termina reduciendo o acabando pues una estrategia para de forma completa, integral, acabar con la delincuencia, ir sí contra todas las raíces, contra los capos, contra los bancos, contra los propios consumidores, con una estrategia de prevención, y pues bueno, esto termina siendo obviamente muy lamentable. Sobre este punto, decirles que me gustó mucho que Dolia Esteves puso el dedo en la llaga, cómo los gobiernos cometen ese grave error de engrandecer a los criminales. Y pues bueno, ahí tienen muchas generaciones de estudiantes, de jóvenes, de adolescentes que quieren ser como el patrón. Pero bien, damos sus palabras de forma literal. Según Jordan, una de las debilidades de la política internacional antinarcóticos, señaló, es poner a esos tarugos en el pedestal y aparentar que son más importantes de lo que en realidad son. 100 piltrafas más seguirán para ocupar su lugar. Philip Jordan, exdirector del Centro de Inteligencia de la DEA en El Paso, coincide. El juicio no tiene ningún impacto para reducir los narcóticos. Hay que entender que uno de los proveedores de narcóticos más grandes en los 80s fue la propia agencia del gobierno de las tres iniciales. Esto lo dijo aparentemente en referencia a la CIA. La segunda razón por la que Dolia Esteves cree que el Chapo sí va a ser declarado culpable es porque ese es el criterio o el pensamiento de Dave Gadis, que es exdirector de operaciones internacionales de la DEA, lo que no exime a sus abogados usar todo tipo de trucos para convencer al jurado y acaparar reflectores. Gadis descarta un acuerdo con la parte acusadora a cambio de concesiones. Su corrido recurso de la justicia penal no es el estilo de Joaquincito. Pactar con la fiscalía no quedaría bien en las estrofas de sus corridos. Oh, wow, creo que esta es una de las partes más importantes de la columna de Dolia Esteves. Cómo están interpretando o señalando decir, oye, aunque es muy común dentro de los juicios estadounidenses utilizar las negociaciones judiciales de decir, oye, está bien, redúceme la pena, me declaro culpable, pero eso sí, voy a desembuchar muchísimo. Eso no es un recurso que están intentando utilizar como que esa negociación terminaría siendo, según ellos, ir en contra del propio estilo del Chapo Guzmán.
a quien ellos relatan que a Guzmán Loera le es más importante de cómo va a quedar en la historia, cómo va a ser relatado en los dichos, en las canciones, en los corridos que canten sobre él. Pero ustedes qué opinan, mi querida familia Nopal Times, ¿creen que en algún momento del juicio pueda dar un giro de tuerca y que el Chapo pueda hacer una negociación con la fiscalía o con el juzgado de decir, a ver, me voy a declarar culpable, está bien, pero vamos negociando que yo voy a revelar esta información a cambio de estos beneficios? ¿Ustedes qué creen? Lo que sea que opinen, no se olviden de participar. Por otro lado, también nos llamó la atención cómo en la columna Dolia Esteves publicó cuál es el poder, el alcance y toda esa fuerza que ha tenido el cártel de Sinaloa, que se debería de estar investigando por parte de nuestras autoridades, y que el gobierno estadounidense, al ver que aquí tenemos unos politiquillos guangos, pues hoy en día lo está haciendo mediante este juicio de forma parcial y mediática, como ya hemos visto. Pero bueno, esto es lo que dice Dolia Esteves. El encarcelamiento del Chapo no debilitó el negocio. El Mayo Zambada, su sucesor, tiene una fortuna de $3,000 millones. Esto fue publicado por Bloomberg el 5 de noviembre del 2018. Y antes de su rompimiento, el Chapo y el Mayo construyeron un emporio criminal que toca 5 continentes, lavaron dinero a su antojo en los bancos más grandes del mundo, invirtieron ganancias millonarias en empresas fantasmas y cuentas bancarias en paraísos fiscales. No lo dudamos ni tantito, considerando cómo ya se revelaba que un solo kilo de perico en Nueva York valía más de $35,000. Y pues ojo, considerando las toneladas, las décadas y décadas que han estado trabajando a diestra y siniestra, pues los cárteles, sin duda debe ser enorme el poder, enorme la influencia que puedan tener incluso transgubernamental sobre diferentes gobiernos, sobre diferentes bancos, y obviamente pues eso le representa mucho poder. Por último, la tercera razón para Dolia Esteves es porque el Chapo sí merece ser condenado. Estas son sus palabras. Guzmán se declaró no culpable, su abogado lo llamó criatura mítica, pero el Chapo no es un mito, es un delincuente mayor que cometió delitos horribles. Es acusado de sobornar presidentes, gobernadores, procuradores, militares y policías. Merece todo el peso de la ley. Le correspondía a México enjuiciarlo. Sin embargo, el corrupto y disfuncional sistema judicial mexicano tiene precio. ¿Qué podemos esperar? Aunque no se puede descartar una sorpresiva y sorprendente absolución, lo más probable es que Guzmán sea condenado, y en la eventualidad de que el jurado lo declarara no culpable o el caso fuera desechado por falta de consenso, no quedaría libre. Cuando menos 10 acusaciones más penden en su contra en otros estados de Estados Unidos. El Chapo no tiene escapatoria jurídica, va a ser declarado culpable. ¡Wow! Con estas palabras, Dolia Esteves le dio al gobierno guango de su bajeza ignorantísima Enrique Peña Nieto un tremendo toma la cachetón, y con despeinacopetes incluido. Y cómo no, sí está declarando que el gobierno mexicano, nuestras autoridades judiciales, no tuvieron la capacidad de hacer justicia. Y digo, no es como para estar felices de que nuestras autoridades estén mal. Al contrario, creo que nos debe dar vergüenza, con el fin de estar poniendo el dedo sobre la llaga y sí presionar para que esto pueda mejorar, para que nuestras instituciones sean mejores y cuando sean puestas a prueba logren superar este tipo de pruebas. Por último, sobre este tema, mi querida familia Nopal Times, nosotros opinamos 3 cosas. Por un lado, nosotros esperamos sinceramente que Dolia Esteves se equivoque y que Peña Nieto, que Felipín Calderón sí sean llamados a declarar por las autoridades estadounidenses adentro del propio juicio del Chapo. También esperamos que aquí el gobierno mexicano, con todas estas pruebas, con todos estos antecedentes, se puedan tomar en cuenta y en consideración, y que obviamente se inicie un procedimiento con el fin no solamente de juzgar y de sentenciar, sino también de recuperar todos los dineros, todos los sobornos que hubieran recibido pues estos personajes políticos. Por otro lado, como punto número 2, casi con esto damos por hecho que quedaron esfumadas las posibilidades de Felipe Calderón y de su esposa Margarita Zavala, doña señora Coral Blanco, de crear su partido político en el siguiente año. Recordemos que los partidos políticos tienen un año una vez que se inicia este proceso para terminar y recabar todas las firmas necesarias. Espero y creo que no lo vayan a conseguir, pues sería sumamente lamentable que alguien que ya tuvo la posibilidad de gobernar y que no supo aprovechar todo ese poder, pues nuevamente darle oportunidad. No se lo merece. Y como conclusión número 3, esperamos y exigimos al gobierno de López Obrador que no se haga de la vista gorda, sino que pueda investigar, que pueda tomar en cuenta todos estos elementos, como decíamos, para que no caigan o no sean considerados como unos cómplices,
que también su credibilidad no se vea mermada por hacer comparsa a esos politiquillos que tanto daño le han hecho al país. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí casi todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Y justo a menos de 2 semanas de que termine el gobierno de Peña Nieto, le cae como regalito de despedida la peor noticia de su vida, pues se reveló que un hermano del Mayo Zambada va a declarar y testificar en el juicio del Chapo que Peña Nieto recibió 6 millones de dólares de manos del cártel en un restaurante. ¿Cuáles son las pruebas de todo esto? El soborno